Damos gracias a Dios por su misericordia. Y pues vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado. Recuerden que comenzamos con la carta del apóstol Pablo a Tito. Estamos en la carta de Tito. Vamos en nuestras Biblias ahí, en la carta de Tito. Una de las cartas pastorales. Si Dios me lo permite, hermanos, hoy estaré predicando el versículo 4. Si recuerdan, el domingo alcanzamos a ver solamente hasta el versículo 3 y hoy estaremos viendo el versículo 4. Recuerden que estamos viendo la introducción a esta carta. Y por eso le hemos puesto introduciendo una encomienda a la piedad. Y el domingo pasado vimos el autor de la carta y sus características, una vida comprometida al evangelio de los versículos 1 al 3. Fue lo que vimos el domingo pasado. Y el día de hoy estaremos viendo el receptor de la carta y sus características, es decir, un creyente confiable que muestra fe genuina. El receptor de la carta y sus características, un creyente confiable que muestra una fe genuina, en la primera parte del versículo 4. Y en la segunda parte del versículo 4 veremos el deseo del autor hacia el receptor, que es bendiciones espirituales por encima de éxito terrenal. El deseo del autor hacia el receptor, bendiciones espirituales por encima de éxito terrenal. Es lo que estaremos viendo en el versículo 4, hermanos. Recuerden que en la antigüedad el autor de una carta se presentaba y daba características de sí y luego hablaba a aquel a quien iba dirigida la carta. No es como las cartas contemporáneas, que primero se pone a quien se dirige y luego el último se pone la firma del autor, ¿no? Atentamente, Pablo, ¿no? Aquí Pablo se presenta y da características que ya vimos el domingo pasado, y luego en el versículo 4 se dirige a quien va escrita la carta. Esta es una carta personal del apóstol hacia su joven discípulo Tito, que es muy parecida a su relación como con Timoteo. Y es una carta muy personal, hermanos, porque no va dirigida directamente en sí a una iglesia, sino a un individuo, que obviamente también la intención del apóstol es dirigirse hacia la iglesia. Disculpen, hermanos, se escucha un poquito de eco. No sé si le pueden regular ahí. Bueno, yo escucho un poco de eco. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dirija en lo que vamos a ver el día de hoy. Y recuerden, aunque es una introducción a una carta, es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. De manera que Dios tiene algo que enseñarnos, aún en la introducción de una carta inspirada en el Nuevo Testamento. Amén. Así que estemos atentos a lo que Dios inspiró en su palabra y a lo que el Espíritu Santo nos quiere iluminar para aplicar a nuestras vidas. Así que oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias por esta carta que aborda de una manera concisa un tema práctico, cómo se compagina la sana doctrina con la vida de santidad, de piedad que tú demandas de tus hijos para poder tener un evangelismo eficaz a quienes nos rodean. Gracias porque tú inspiraste esta carta, Señor, y usaste al apóstol Pablo para escribirla, pero sabemos que el Espíritu Santo es el autor y que tú exhalaste tu palabra a través de estos hombres y ya están escritas estas palabras que son verdad, Señor, y necesarias para nuestra alma. Así que te pido que en tu gracia, con tu poder, me ayudes en mi debilidad para poder ser fiel en lo que el texto enseña, poderlo explicar con claridad y también que tu Santo Espíritu aplique a nuestros corazones tu verdad y que también estemos dispuestos a obedecer tu palabra, Señor. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, dirige nuestros corazones a tu verdad y que también Cristo sea exaltado a través del texto. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, recuerden que estamos viendo esta introducción y es una carta personal o llamada una carta pastoral del apóstol Pablo
a Tito ya vimos de los versículos 1 al 3 cómo se presenta él. Pablo, que sabemos que es su nombre griego, Saulo es su nombre hebreo, puesto que él tenía doble nacionalidad, era judío, pero también tenía nacionalidad romana, puesto que nació en la ciudad de Tarso. Fue un hombre que anteriormente fue un perseguidor de la iglesia, pero vemos allá su conversión en Hechos capítulo 9, cómo el Señor tuvo misericordia y cambia el corazón de un perseguidor a un seguidor de Cristo. Vemos cómo él se presenta, su primera credencial es en cuanto a su posición. Él es un siervo de Dios, alguien que voluntariamente se sujeta a Dios y no vive de acuerdo a su propia voluntad, pero también es un apóstol de Jesucristo. En el sentido estricto hablando, este era un oficio que ya cesó con Pablo, no hay más apóstoles, era un oficio particular, y él fue un enviado de Jesucristo para el favor o para en pro de la fe de los escogidos de Dios. Es decir, que el propósito de su llamado, de su apostolado, no era tener simplemente un rango en la iglesia, sino servir en la proclamación del evangelio para que los elegidos pongan su fe en Jesucristo y sean salvados. Y aquí elegidos de Dios tiene que ver con la elección soberana de Dios, aquellos que desde la eternidad Dios escogió para salvación, también vimos eso. Y ese llamado o ese apostolado, aparte de conducirlos a la fe salvadora, también tenía el propósito de conducirlos al crecimiento espiritual, al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Recuerdan en Mateo 28, la gran comisión, que hicieran discípulos, ¿cómo? Yendo, bautizándoles y enseñándoles. Es decir, que la tarea de un discipulador no termina cuando una persona pone su fe, lleva al otro a poner su fe en Cristo, sino tiene que crecer en las enseñanzas de las Escrituras para crecer en santificación. Y es lo que nos habla aquí, que ese conocimiento de la verdad que tiene que ver con lo revelado en las Escrituras y el Evangelio es en conformidad, está de acuerdo a la piedad, es decir, que produce piedad. Esa piedad tiene su base en la esperanza de la vida eterna. Esa piedad que es producida por el conocimiento del Evangelio tiene su base en la esperanza de la vida eterna, y comentábamos que no podemos llegar a ser piadosos sin esa esperanza, y esa vida eterna, miramos que no era vivir para siempre, sino cualidad de vida, la vida de Dios en el creyente, una relación estrecha y correcta con Él desde ahora, pero que disfrutaremos en su plenitud cuando estemos en su presencia. Y esa vida eterna, dice que Dios, que no miente, en contraste con más adelante que vamos a ver los cretenses siempre mentirosos, en contraste con los hombres que mienten, Dios no puede mentir. Él prometió esta vida eterna desde el principio de los siglos, desde antes del principio de los siglos, es decir, en su plan eterno Él ya había decretado que Él iba a ser glorificado a través de la salvación que es en Cristo Jesús, y a su debido tiempo. Noten cómo cambia aquí, no dice manifestó esa vida eterna, dice manifestó su palabra, porque esa esperanza de la vida eterna es recibida por medio de la predicación de esa palabra, de ese evangelio que fue encomendado Pablo por mandato de Dios, no conforme a su propio llamamiento, dice por mandato de Dios nuestro Salvador. Y en grandes rasgos fue lo que vimos el domingo pasado. Vimos al autor de la carta y sus características, y podemos ver que el apóstol Pablo era un hombre comprometido al llamamiento que Dios le había hecho de ser fiel en la proclamación del evangelio. Él no se desvió ni a izquierda ni a derecha del propósito para el cual Dios lo había llamado. Todo lo que anteriormente pudo haber logrado en su religión de salvación por obras, en sus credenciales, en el judaísmo, en todo lo que él pudo haber destacado, dice que todo eso lo tuvo por basura para ganar el conocimiento de Cristo. Ahora ya no quería serle encontrado teniendo su propia justicia, nos dice Filipenses, sino la justicia que es por la fe en Cristo, ¿no? Ahora su máxima motivación era vivir para la gloria de Dios en Cristo, proclamando ese evangelio. Él había sido escogido para eso y le era impuesta necesidad. Hasta él pronunció en Corintios maldición sobre sí mismo: ay de mí si no predico el evangelio. Tengo que hacerlo porque me es impuesta necesidad, pero ay de mí si no lo hago. En Romanos capítulo 1 vemos que él se consideraba deudor a todos, a griegos y a no griegos, a todos. Yo tengo una deuda con todos. ¿Cuál es esa deuda? Predicarles el evangelio. Era una vida comprometida en integridad al evangelio, hermanos.
Y eso nos enseña que aunque nosotros no somos apóstoles, aunque nosotros no tenemos la misma responsabilidad de Pablo, pero hemos sido llamados sin duda para la salvación por la gracia de Dios, y también tenemos un propósito y ministerio y una razón de ser, y tenemos que ser fiel, y nuestra vida tiene que girar en torno al evangelio, y tenemos que ser congruentes con lo que vivimos y lo que predicamos, y vivir para la gloria de Dios, teniendo la responsabilidad de proclamar un mensaje tan trascendente, tan importante y tan grande, que es el único que puede transformar y salvar vidas, salvar almas de la eternidad. Ahora lo que vamos a ver es el receptor de la carta. ¿A quién va dirigida esta carta? En el versículo 4, esta carta va dirigida, dice, a Tito. Y vemos en él características de un creyente confiable que muestra una fe genuina. A Tito, verdadero hijo en la fe. ¿Quién fue Tito, hermanos? Tito fue discípulo del apóstol Pablo. Su nombre no figura en Hechos, pero sí con frecuencia en las epístolas de Pablo. Tito, de origen no judío o de origen pagano, formó parte de la delegación enviada por los cristianos de Antioquía a Jerusalén, acompañando a Pablo y Bernabé. Si nos vamos allá a Hechos 15, por ejemplo, vemos el concilio de Jerusalén, Hechos 15, versículo 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una disputa y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Quienes estaban para tratar esta cuestión era Tito. Podemos ir ahí, por ejemplo, a Gálatas 2:3. Dice en Gálatas 2:3, mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto nos dice que él era un gentil, que Pablo se negó a circuncidarlo porque no era judío. Era una persona en quien Pablo confiaba, era un líder que era confiable. Es posible que fuera originario de Antioquía e hijo espiritual de Pablo. No podemos decir certeza que fue llevado a la fe por Pablo. Ahorita vamos a examinar la frase cuando dice hijo, verdadero hijo en la común fe. Pero es probable que haya sido llevado a la fe por Pablo. En Jerusalén los judaizantes reclamaron que Tito fuera circuncidado, pero Pablo no cedió en este punto, al no ser Tito de origen judío, y la iglesia se pronunció a sí mismo por el principio de la libertad en cuanto a la circuncisión de los cristianos salidos de la gentilidad o del paganismo. En otras palabras, hermanos, es interesante que Tito era un creyente no judío, era griego, ¿sí? Era no judío. Sin embargo, por su fe en Jesucristo, se convirtió en un creyente y en un líder fiel. Se convirtió en un líder fiel y en alguien en quien Pablo podía confiar. ¿Qué nos dice aquí acerca de las características? Quiero que tengan en su mente este formato, hermanos. Recuerden que estamos viendo una carta pastoral del apóstol Pablo a Tito. Y en el formato de esta carta está, primero se presenta el autor de la carta, luego a quien va dirigida, luego el desarrollo de lo que trata la carta, y luego una conclusión o saludos finales. ¿Sí? Tengan este formato en mente. Se presenta el autor y da características de sí mismo concernientes al asunto que va a tratar. Luego se dirige al remitente de la carta, quien va a recibir la carta, da características. Luego un saludo que expresa un deseo del autor hacia quien va dirigida la carta. Y entonces comienza a tratar el asunto. Vemos que el corazón, recuerden, de esta carta está en el capítulo 2 de los versículos 11 al 14, cuando dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Recuerden que el contexto de esta isla en Creta, había falsos maestros que estaban distorsionando la doctrina, y Pablo quiere instruir a la iglesia para que sea una iglesia que viva la sana doctrina en piedad, y para que al vivir con ese testimonio en santidad puedan impactar a los paganos de esa isla de Creta y tengan un evangelismo eficaz, ¿no? Entonces, esta carta acentúa que la sana doctrina va acompañada de una vida de santidad, de piedad. No podemos divorciar la sana doctrina de una vida piadosa.
y es lo que Pablo va a acentuar a lo largo de esta carta. Incluso en su introducción vimos que dice que el conocimiento de la verdad que es según la piedad ya está introduciendo ese tema ahí. Entonces, Pablo se presentó, dio características de sí mismo, ahora se está dirigiendo a Tito y da características de él. ¿Cuál es la característica principal? Si usted se dirigiera a alguien, bueno, ahorita ya casi nadie manda cartas, todos WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Pero si todavía tuviéramos el formato de antes, todavía en la primaria me tocó que me enseñaran lo del remitente, la estampita y de enviar una carta y todo eso. En aquel tiempo sí había computadoras, pero no cualquiera podíamos tenerlas, ¿no? No era tan común y no soy tan viejo, hermanos. Pero si usted escribiera una carta y tuviera que presentarse usted y darse características de usted mismo, y dar características hacia quien se dirige, ¿qué pondría de él? Me dirijo a fulanito de tal que es bien chismoso, que se queja de todo. ¿Qué características diera? ¿Buenas o malas, no? ¿O cómo se presentaría usted? A lo mejor usted se presentaría con características muy buenas y a quien se dirige con características muy malas, ¿no? O vamos a cambiar la moneda. ¿Cómo se dirigirían a usted? ¿Alguien de alto rango? ¿Cómo se dirigirían a usted? ¿El flojo, el dormilón, el peleonero, el chismoso o el fiel, el que es sincero? ¿Se fijan? Pablo va a dar características de quién es Tito, este joven pastor que dejó en la isla de Creta para ser su representante. Y lo que nos dice de una manera concisa, pero que nos habla mucho de él, es que era un verdadero hijo en la fe. Esta palabra verdadero en este contexto significa auténtico, sincero, genuino, es decir, palabras contemporáneas, no pirata. ¿Sí? No, Tito no era de Temu, era original. Verdadero hijo, auténtico. En otros contextos también se puede usar como fiel o sincero, pero aquí se usa como auténtico en el sentido de genuino. Y aquí cito un comentario bíblico que dice, en primer lugar es interesante el calificativo que Pablo le da como verdadero hijo, que puede traducirse como hijo genuino. Se usa también para referirse a Timoteo, en 1 Timoteo 1:2. Al referirse en esta manera tanto a Tito como a Timoteo, el apóstol combina armoniosamente su autoridad apostólica con la ternura y el amor de un padre espiritual. Fin de la cita. Miren, Pablo se presentó como siervo de Dios, pero también como apóstol. Eso le daba la credencial de que él estaba escribiendo con autoridad acerca de lo que le iba a instruir para que hicieran las iglesias de Creta. Pero al mismo tiempo, Pablo no pierde los pies de la tierra y siempre vemos una nota personal de cariño y de amor hacia quienes colaboraban con él. No era un dictador que les decía, tú haces esto y tú haces esto, y gritoneando, ¿no? Ahí mandando, sino siempre era una autoridad delegada y subordinada al amor, ¿no? ¿Cómo se dirige Pablo a su hijo, ¿no? No era un simple colaborador, no era un simple empleado, no era un sirviente de Pablo, era un colaborador, era un hermano, era un siervo junto con Pablo que servían al mismo Señor en la obra de Dios. Miren aquí la ternura, el amor con la cual se dirige el apóstol hacia este hombre, este líder que dejó, este pastor que dejó en esta iglesia. Hermanos, ¿cómo nos dirigimos nosotros hacia quienes son colaboradores nuestros? Independientemente el rango, pero miren, el apóstol era apóstol. Solo hubo 12 apóstoles y con Pablo 13 y párale de contar. Tuvo una autoridad, un rango dado por Dios mismo y él nunca abusó de eso, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos nosotros hacia nuestros hermanos? ¿Con una autoridad como si nosotros pudiéramos mandarlos y ser superiores a ellos? ¿O siempre con compasión, amor y humildad, hermanos? Son principios que podemos aprender, ¿no? El apóstol Pablo mismo no se ponía en un papel de que aquí me obedecen porque yo soy el apóstol de la autoridad y se callan, ¿no? Vemos cómo él manifestaba un aprecio, un afecto hacia quienes él pastoreaba y estaban bajo su supervisión. ¿Se fijan, hermanos? Y este principio lo podemos aplicar no solo en la iglesia, en el hogar con nuestros hijos, en el trabajo si tiene empleados y en todos lados, ¿no? Así es de la manera correcta en la cual debemos de dirigirnos hacia otros que colaboran con nosotros para una misión. Ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar o ya sea en el trabajo en la sociedad.
Esta es la manera en la que un cristiano debemos de conducirnos hacia otros. Sin autoritarismo, sino con autoridad, pero con amor. ¿Se fijan? No es lo mismo conducirnos con autoridad a ser autoritarios. La autoridad viene de Dios, no de nosotros, de la Escritura. Y podemos tener autoridad, pero a la misma vez ser humildes y amorosos con los demás. Y mostrar cariño y afecto. ¿Se fijan? Esto aprendemos. Les digo que aunque, de hecho, esta es una de las introducciones a una carta personal de las más largas que hay, pero 4 versículos, ¿cómo nos enseñan, verdad? Y hoy que solamente vamos a ver un solo versículo, Dios tiene mucho que decirnos. Tenemos mucho que meditar y que aplicar en nuestras vidas. ¿Se fija? Porque es la santa palabra de Dios. A Tito, verdadero hijo. ¿En qué sentido? ¿Qué no, Pablo ya no se casó? Bueno, no era un hijo literal, engendrado como nosotros, sino obviamente aquí en este contexto se refiere a hijo espiritual. ¿En qué sentido? Probablemente, hermanos, Tito fue llevado a la fe por el ministerio del apóstol Pablo, pero probablemente no. El texto no nos aclara eso. Muy probablemente pudo haber sido llevado por Pablo a la fe, o puede que él ya era un creyente y simplemente cuando Pablo lo encontró, viera en él cualidades y características que se asemejaban a su liderazgo y para la gloria de Dios, y sintió su amor y su alma ligada a él para colaborar con él, ¿no? Y en ese sentido Pablo lo instruyó para que él pudiera desarrollar sus dones de liderazgo al servicio de la iglesia, y Pablo estuvo con él en ese proceso, discipulándolo y ayudándolo a crecer para servir a Cristo, ¿no? En ese sentido pudo haber sido su hijo. No necesariamente que Pablo lo llevó a la salvación, sino que lo instruyó. Lo que sí es seguro es que Pablo influyó en el liderazgo de Tito para que fuera un líder piadoso. ¿Se fijan? Su liderazgo no se basaba en imposiciones, en solamente dar órdenes, sino en una vida que encarnaba las enseñanzas de Cristo, el amor de Cristo, la vida piadosa de Cristo, para dirigir piadosa y correctamente a la iglesia del Señor. ¿Se fijan? En ese sentido, hermanos, hay padres e hijos espirituales, no en el sentido de que estás bajo mi autoridad y no te puedes cambiar ni los lentes, ni una camisa si no te dice tu padre. Eso ya se ha malinterpretado en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿no? Que los padres espirituales y los hijos espirituales y que bendíceme, no. Aquí habla de una relación de influencia, de compañerismo, de hermandad y de amor y de liderazgo. Es en ese sentido que Pablo era padre espiritual de Tito y Tito era hijo espiritual de Pablo, ¿no? No que Tito le llamara a cada rato a Pablo para ver, apóstol Pablo, ¿qué me voy a poner mañana para ir a la iglesia, no? ¿Me pongo corbata o no me pongo corbata? ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión? Que Tito dependiera de Pablo para su vida espiritual, no. No hablamos de esa dependencia malsana, ¿no? Hablamos de una influencia piadosa, un líder que encarnaba en su vida a Cristo de tal manera que Pablo podía decir, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y por otro lado, en Romanos 7 decir, miserable de mí, que me libraré de este cuerpo de muerte. Era un hombre íntegro que podía influir piadosamente en otros. Era un líder piadoso, no era un líder cualquiera, no era un líder tiránico, como lo vemos que era Diótrefes ahí en 3 de Juan, ¿no? Pablo era un auténtico líder y tenía un auténtico colaborador. En la providencia de Dios, hermanos, Dios acomoda las cosas y hay quienes nos toca ser líderes, porque Dios así lo dispuso, y también nos toca ser a veces colaboradores y ayudar a alguien más en su ministerio, pero de cualquier manera nosotros no debemos de andar anhelando, buscando ser líderes. En la posición que Dios nos ponga, ya sea como líderes o colaboradores, tenemos que hacerlo en humildad y amor para la gloria de Cristo, y ambas personas son necesarias. Son necesarios los líderes, son necesarios los colaboradores, ¿cierto? Independientemente en donde Dios la haya puesto para ayudar a alguien en su ministerio o para usted ser líder de un ministerio, debemos de tener esta integridad, tanto de Pablo como de quien estaba confiando para llevar a cabo esta misión que le había dejado en la isla de Creta, ¿sí? Verdadero hijo según la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Pablo consideraba a Tito una persona confiable,
verdadero hijo en la común fe. Ahora, ¿a qué se refiere en la común fe? Aquí fe puede tener dos sentidos, hermanos. Dependiendo del contexto, a veces la palabra fe tiene que ver en el sentido de nosotros poner nuestra confianza en el Evangelio, y a veces fe, como en Judas 1:3, tiene que ver con el cuerpo de doctrinas recibidas, ¿no? La fe una vez dada a los santos, ¿no? Defiendan la fe, quiere decir las verdades recibidas del Evangelio, pero en este contexto tiene que ver con la confianza puesta en el Evangelio, ¿no? Que la fe de Tito no era una fe fingida, no era una fe artificial, no era una persona que había mostrado intereses personales y que estaba sirviendo a Pablo. Hermanos, si alguien servía al apóstol Pablo, miraban lo que les esperaba: prisiones, azotes, rechazos, ¿sí? No era monetariamente o a lo mejor llamativamente atrayente. Era, si alguien colaboraba con Pablo es porque estaba convencido de que él era un verdadero enviado de Jesucristo para proclamar el Evangelio, y en pro de la verdad y por amor a Cristo colaboraban con un hombre fiel. Es un privilegio, es un honor, hermanos, colaborar con hombres piadosos que son fieles al Evangelio. Sabemos que no hay hombres perfectos, pero sí hay hombres íntegros que viven el Evangelio para la gloria de Dios, y es un privilegio y un honor trabajar con hombres así. ¿No es así, hermanos? Como también para estos hombres es un privilegio y un honor tener colaboradores fieles que tienen una fe verdadera, que dan muestras de esa fe verdadera. Claro, nadie podemos ver lo que hay en el corazón, pero sí vemos las evidencias del corazón por lo que hablamos, decimos, hacemos y cómo nos conducimos, ¿no? Luego se pueden mostrar los verdaderos intereses de alguien, ¿cierto? Cuando alguien quiere un puesto, cuando alguien quiere un ministerio, cuando alguien quiere posición, poder, cuando alguien solamente está adulando, por ejemplo, a los líderes, pero a los demás miembros de la iglesia ni los toma en cuenta, ahí hay un foquito rojo, ¿no? Debemos de ser imparciales con todos, porque no estamos aquí para quedar bien con el pastor, con los pastores, con los maestros. O sea, nuestro amor debe de ser imparcial hacia todos, porque servimos al mismo amo, al mismo Señor. ¿Cierto, hermanos? Era una fe genuina. Y luego dice común fe. Esta palabra común es importante, hermanos, porque en el contexto de lo que Tito se iba a enfrentar a judaizantes en esta isla, quienes decían: yo soy descendiente judío y legalistas. Pero Pablo estaba diciendo: mira, no hay ninguna diferencia en que yo sea judío y tú seas gentil, ¿no? En Cristo somos uno. Estos falsos maestros están haciendo daño a la iglesia con falsas doctrinas y con prácticas impías, pero tú y yo somos iguales porque nuestra fe es común en el mismo Señor. Él ha quitado la pared intermedia que nos ha unido, ¿no? Judíos y gentiles somos parte del mismo cuerpo de Cristo, de tal manera que la fe en Cristo es la que nos hace salvos y uno y justos, ¿no? No el ser de un cierto linaje o por circuncidarse y ese tipo de cosas, ¿no? Y era importante resaltar esto en este contexto. Porque, de hecho, todavía anda de moda, hermanos, algunos que piensan que por ponerse un gorrito aquí en la cabeza, tocar un shofar, decir ciertas palabras en hebreo y judaizar, ya son más superiores o más santos a los demás, ¿no? Tengamos cuidado de no caer en eso. Aclaro, a mí me encanta la cultura judía, en cuestión de cultura, me gusta la música judía, me gusta el hebreo, lo disfruto mucho, pero no podemos caer en el judaísmo, ¿no? O sentirnos superiores por ser descendientes físicos de este pueblo. Porque en la actualidad, judíos y gentiles que ponen su fe en Cristo somos parte del mismo cuerpo, ¿no? Y muchos quieren agarrar una posición de eso y decir, para sentirse superiores y decir, es que nuestra fe es superior porque nosotros tenemos algo que tu iglesia no te puede ofrecer. Nosotros somos hebreos, ¿no? Y hablamos palabras que ni siquiera nosotros entendemos, pero para impactar a los demás, ¿no? Ahí se agarran que no comas carne de puerco, que no observas el sábado, que las festividades judías, y todo lo que dijo Pablo ahí en Colosenses, que nadie nos esclavice con esas cosas, lunas nuevas, días de fiesta, ni días de reposo. Parece que Pablo está diciendo, esclavícense por eso, ¿no? Y nos llama la atención ese tipo de cosas que son, ¿cómo? Excéntricas, ¿no? Alguien que pronuncia algunas palabras ahí en hebreo, que usa un gorrito, que no sé,
Yo anhelo tener la barba como ellos, pero pues soy medio lampiño. Entonces, aunque tengamos la barba de Santa Claus, hermanos, no nos hace superiores. Solo la fe común en Jesucristo, en el Evangelio, es la que nos hace ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? Nadie somos superiores, hermanos. Todos somos salvados por gracia, ¿no? Romanos capítulo 11, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿no? Tanto de judíos como de gentiles. Y con esto yo no estoy diciendo que demeritamos lo que Dios ha hecho con este pueblo y que algunos de nosotros sostenemos que en un futuro Dios seguirá teniendo un trato con este pueblo, pero aún así eso no hace a nadie superiores. Es por la gracia de Dios, por la elección y solo por Cristo, ¿no? Los falsos maestros quieren confundir con esto, pero nosotros tenemos que tener claro que tenemos una común fe todos los creyentes. ¿Cuál es esa común fe? Cristo, ¿no? Somos justificados por la fe, por gracia, no por obras, ¿no? Y esto es importante, recalca, verdadero hijo en la común fe. ¿En qué aspecto Tito era un verdadero hijo? No que era verdadero hijo porque le hacía favores a Pablo, porque todo lo que Pablo pensaba y ahí estaba, como dicen algunos barberos con Pablo, no. Pablo reconoce a Tito que lo genuino, lo fiel que era concerniente al evangelio, a la verdad, no a los intereses de Pablo. ¿Se fijan? Este hombre era fiel a Cristo. Tito amaba a Cristo y era fiel al evangelio y por eso podía trabajar en armonía con Pablo. ¿Se fijan? No era fiel simplemente a un apóstol, a un hombre por ser fiel a un hombre. Su fidelidad se debía a esa común fe que tenían, al llamamiento de Dios, en pro de la iglesia, de los escogidos de Dios, para poner en orden lo que estaba deficiente en esas iglesias. ¿Se fijan? Esa relación de colaborador estaba basado en el evangelio 100%, hermanos, en la verdad. No en intereses simplemente secundarios comunes, ¿no? Vamos a hacer una iglesia y pues que haya luces y que haya 1000 personas y todo. No, era la salvación y la santificación de los creyentes en la sana doctrina. Este era Tito, hermanos, un pastor fiel, así como Timoteo también, ¿sí? Y qué bendición poderse rodear de colaboradores fieles, hermanos, con una fe genuina. Por eso, hermanos, en este punto de la primera parte del versículo 4, le puse el receptor de la carta y sus características. ¿Cómo pudiéramos resumir quién era Tito? Un creyente confiable que muestra fe genuina, ¿cierto? ¿Cómo podríamos describir en pocas palabras, ya lo hicimos de los versículos 1 al 3, en cómo se presenta el autor de la carta y sus características, Pablo? Una vida comprometida al evangelio, ¿cierto? Ahora el receptor, un creyente confiable que muestra fe genuina. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Y fíjese bien, aquí quiero citar a otro autor, William MacDonald, que dice, no el de las hamburguesas, no, es un autor, un escritor de comentarios. El apóstol Pablo habla de Tito como su verdadero hijo según la fe común. Esto puede significar que Pablo fue un instrumento de la conversión de Tito, pero no necesariamente. Pablo también se dirige a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. Pero es posible que Timoteo fuese ya un discípulo cuando Pablo se encontró con él por primera vez, ahí en Hechos 16:1. De modo que la expresión puede significar que estos hombres más jóvenes exhibían cualidades espirituales similares a las de Pablo y que en el servicio cristiano había un vínculo filial. Fin de la cita, ¿no? Hermanos, cuando se trate de las cosas del Señor, trate de asociarse y de tener colaboradores con personas que sean fieles, que tengan esta característica de que son personas piadosas, que aman al Señor y que muestran evidencias de la común fe. Debemos de buscar involucrar en el ministerio a personas que muestran una fe genuina, no a quien nos convenga y nos sigan la corriente a nosotros nomás porque vayan a seguirnos. ¿De qué nos sirve ser seguidores de hombres si no van a amar al Señor, hermanos? Tenemos que relacionarnos e involucrarnos con personas fieles que aman al Señor y también nosotros, si el Señor nos permite colaborar con alguien, con un siervo de Dios, es un privilegio. No siempre vamos a ser líderes, no siempre vamos a tener la responsabilidad de dirigir o de guiar a otros en la misma medida, pero es un privilegio, hermanos, es un privilegio poder
ser ayudantes de hombres fieles, ¿cierto? Siempre que usted mire a un siervo piadoso del Señor, busque cómo puede contribuir en ese ministerio para bendición. No sea una carga, sino una bendición viviendo una fe genuina. Amén. La iglesia necesita tanto líderes piadosos como colaboradores piadosos para que la obra del Señor se lleve a cabo de una manera piadosa. ¿Sí o no, hermanos? Por eso con lo primero que va a comenzar Pablo en su primera encomienda, de los versículos 5 al 9, va a ser: establece líderes piadosos. La base de una iglesia sana es el liderazgo, ¿sí? Y ya de ahí se va lo demás. Necesitamos, hermanos, vivir una fe genuina, haber creído realmente en el Evangelio. Necesitamos que hombres verdaderamente redimidos estén guiando a la congregación, hermanos. Y no todos vamos a ser pastores, obviamente no, nadie de aquí vamos a ser apóstoles nunca, pero no todos van a ser pastores o líderes en esta medida. Pero el ministerio que usted tenga, hermanos, sea visible o invisible, no lo haga por querer quedar bien con los demás, sino para la gloria de Cristo. Le toca a usted ser líder de algo, sea como Pablo, estas características: muestre interés, amor y humildad hacia quien colabora con usted. Si a usted le toca colaborar con alguien, con un líder, sea varón o mujer en sus respectivos ministerios, sea una buena ayuda en la común fe, ¿no? No trate de estar por encima o querer ser visto o seguir simplemente a personas porque tienen personalidad. Todo debe ser en el contexto de la común fe. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, aquí de Tito? Aunque son pocas palabras, Tito, verdadero hijo en la fe, pero ¿cuánto nos enseñan? Que era un creyente confiable, que muestra una fe genuina. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos, exhibir estas características? Como le repito, algunos serán colaboradores de algún ministerio con alguien, a algunos les tocará ser líderes de ministerios, pero de cualquier manera necesitamos exhibir esta integridad, tanto como la de Pablo como la de Tito. Así que hay enseñanza práctica para nosotros, hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, el tercer punto que vamos a ver aquí en esta introducción, en la segunda parte del versículo 4, es el deseo del autor hacia el receptor. Bendiciones espirituales por encima del éxito terrenal. Era común en una carta que se presentara el autor, luego se dirigiera al que va a recibir la carta y luego expresara un saludo con una bendición o un deseo, ¿no? Era el formato común de grecorromano de una carta, pero aquí inspirada por Dios. Y en este saludo, Pablo expresa su corazón hacia Tito, lo que él realmente desea para este colaborador de él, ¿no? Si usted pudiera expresar en pocas palabras, hermanos, a alguien que usted aprecia y que ha influido en su vida de fe, ¿qué le pudiera desear? En pocas palabras, ¿qué le pudiera decir? Esto deseo para ti. Tal vez muchos de nosotros pudiéramos decir que tengas salud, que tengas casa, que tengas carro, que te vaya bien y que no te machuque el tren, no sé. Puras cosas así, ¿no? Que tengas éxito en tu negocio, ¿no? Que la bolsa de valores, que no sé qué. Pero miren, ¿cuál era la preocupación genuina de Pablo? ¿Cuál era el deseo de Pablo hacia su colaborador? Vemos aquí entonces en la segunda parte del versículo 4, el deseo del autor hacia el receptor, bendiciones espirituales por encima de éxito terrenal, y él comienza con estas palabras dirigiéndose a Tito: gracia, misericordia y paz. Aunque quiero aclarar aquí, hermanos, que en los manuscritos más confiables y antiguos no aparece en la salutación la palabra misericordia, de tal manera que realmente diría aquí gracia y paz, gracia y paz. En otros saludos, como a Timoteo, sí aparece esta triada: gracia, misericordia y paz, pero aquí solo Pablo está diciendo gracia y paz. Hay una variante textual aquí. No estoy diciendo que la Biblia tenga errores, que la Reina Valera no sea una traducción confiable, pero aquí me voy a meter un poquito en la crítica textual. A lo largo del tiempo se han encontrado manuscritos que han comparado con versiones más antiguas y más confiables, y el comité de la crítica textual ha determinado que la variante más confiable es gracia y paz. Este es el saludo, es básicamente como diría el texto. Incluso la Biblia de las Américas lo traduce acertadamente: gracia y paz, ¿sí? Entonces, en lugar de una triada, es esta
estas dos bendiciones, estos dos anhelos, gracia y paz. ¿Y qué es lo que deseas para un discípulo tuyo o alguien que has influido? Como lo mencionaba, casa, carro, posesiones materiales, una vida sin dificultades. Miren, Pablo desea para Tito gracia. Y esta palabra del griego charis, bueno, ahora ya saben por qué. Charis significa gracia. Y en este contexto, hermanos, expresa, su uso es el favor de Dios continuo en la vida del creyente que lo capacita para vivir su vida cristiana en este contexto, ¿no? Y aquí voy a citar algunos autores, hermanos, que describen un poquito esto. Por ejemplo, un autor dice que significa la fortaleza divina necesaria para la vida y el servicio. Gracia, del griego charis, otro autor, Trenchard, era el saludo griego elevado a las alturas sublimes por el contenido del evangelio con su mensaje transformador de la vida humana. Es el auxilio divino amplio y eficaz para suplir toda necesidad humana. La palabra misericordia no está en los mejores manuscritos, en contraste con su uso 2 veces en otras pastorales. Fin de la cita. Pero, hermanos, esta palabra gracia abarca muchas cosas, hermanos, muchas cosas. La gracia, su etimología común es un regalo no merecido, algo que se recibe sin haber trabajado o tener un mérito para recibirlo. Y aquí tiene que ver desde la salvación, que es por gracia, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte. La gracia incluye todo el paquete de la salvación, como el mensaje mismo, el arrepentimiento, la fe, la justificación, todo es por gracia. La fe es un don, todo eso es por gracia. La salvación es una obra de gracia, pero también en este contexto esa gracia es aquello que nos sostiene para vivir nuestra vida cristiana. Es el favor continuo de Dios en los creyentes que nos sostiene incluso en las dificultades para poder vivir nuestra vida cristiana. Es el favor continuo de Dios que nosotros como creyentes disfrutamos a cada momento. Hermanos, miren, para que usted vea de una manera sencilla y práctica a qué se refiere Pablo cuando le dice gracia. No hay veces que nosotros fallamos al Señor, que somos desobedientes, que tenemos 1000 motivos para que el Señor nos deseche de su presencia, y aún así Él en su gracia nos sostiene, nos advierte, nos humilla, nos concede arrepentimiento, nos ayuda, nos advierte y seguimos adelante de pie por Él. Tito iba a enfrentar dificultades con falsos maestros, hermanos un poquito difíciles y todo, pero la gracia de Dios lo iba a capacitar para llevar a cabo lo que Pablo le estaba encomendando de llevar a cabo en esta iglesia. Sin esa gracia, Tito no era... Pablo lo que está diciendo es que Tito, no por sus capacidades de liderazgo, intelectuales u otra cosa, por eso lo había escogido, porque él era muy inteligente, olvídense de eso, sino que Tito era un receptor de la gracia de Dios que lo iba a llevar a poder ser fiel en lo que Pablo le estaba encomendando. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos llevar a cabo lo que se nos ha encomendado. Fuera de la gracia nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de hacer nada que glorifique a Dios. ¿Se fijan? Nada. Todo es por un favor inmerecido continuo del Señor. Es la gracia. Desde que nos salvó, nos santifica, nos llevará a la gloria y nos capacita para ser fieles en el ministerio, hermanos. Es la gracia de Dios la que puede hacer que un hombre se mantenga fiel al ministerio. No es porque nosotros admiramos a los hombres fieles, ¿cierto? Pero recuerda, es la gracia de Dios. Dios hizo que un hombre no cayera y se mantuviera fiel hasta el final. Es la gracia de Dios por la cual Tito iba a poder cumplir esta encomienda. Y es por la gracia de Dios, mi amado hermano y hermana, que tú vas a poder cumplir la encomienda que Dios te ha hecho. Tal vez no un liderazgo en la iglesia, pero en tu hogar, liderando a tus hijos, siendo un esposo que ama al Señor y que es cabeza del hogar, siendo una mujer piadosa, viviendo el evangelio en tu comunidad. Es difícil. ¿Cómo con tantas ocupaciones? ¿Cómo puedo ser un hombre piadoso con tantas cuestiones y gastos que hay en el día a día y presiones en la vida? La gracia de Dios te capacita a ti y a mí en una iglesia difícil donde hay falsos maestros, cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, ¿no?
y su propio profeta de ellos. En una iglesia como Corinto, en una iglesia bien linda como Filipos, en una isla tan bonita tal vez como Creta, pero con sus complicaciones, en una iglesia tan hermosa como Ebenezer. Pero independientemente de las dificultades que atravesemos, hermanos, es la gracia de Dios la que nos va a ayudar y sostener para salir triunfantes en lo que Dios nos pide que hagamos. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a completar. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el favor continuo de Dios. Así que no se desaliente, mi amado hermano. ¿Le es difícil vivir su paternidad? ¿Le es difícil vivir su maternidad? ¿Le es difícil glorificar a Dios en la escuela, lo que sea? La gracia de Dios te puede capacitar para ser un cristiano que glorifica al Señor. No necesitas ser apóstol, no necesitas ser pastor. Si eres creyente, la gracia es todo lo que necesitas. Tu gracia es suficiente. El mejor deseo, ¿verdad? ¿No le deseo un carro del año o sí? Un Mercedes ahí, una lanchita, un yate para que andes a gusto ahí en la isla, ¿no? Para que te tomes unas vacacioncitas ahí del ministerio y pues te vayas ahí a los mejores restaurantes de Creta, ¿no? ¿Qué le está deseando? La gracia. Y también la paz. Aquí paz, del griego eirene, hay muchos sentidos, hermanos, dependiendo en qué contexto lo traducimos. Por ejemplo, en Romanos 5:1, justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen ahí, se me lenguó la traba. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tiene que ver el cambio de enemistad con Dios a un cambio de una relación correcta, pero también hay un aspecto subjetivo de la paz que tiene que ver con el bienestar que eso provoca. Al estar en una relación correcta con Dios, también eso hace que nosotros podamos estar en paz, tener una quietud producida por el Evangelio y estar en paz unos con otros, ¿no? Mientras que para el impío no hay paz, para el creyente debe de haber paz aún en circunstancias difíciles, hermanos. Miren, cuando Pablo le estaba diciendo a Tito, paz, se lo estaba diciendo en serio, a pesar de que tenía que decir. Miren lo que les dijo, hablando de los cretenses. Uno de ellos, en el versículo 12, su propio profeta dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo iba a tener paz cuando tenía que confrontar situaciones tan difíciles, no? Pero la paz es algo que Dios produce, ¿no? En todo momento, porque la fuente es la gracia, pero el resultado es esa paz continua. De hecho, hermanos, aquí Trencher, me gusta el comentario que hace de esto, dice, la paz, el shalom hebreo, es el resultado de la operación de la gracia divina. Su fuente es el Dios Trino, Salvador y Señor. Aquí el hermoso título se aplica al Hijo, porque la gracia se asocia con su venida, como vemos en el prólogo del Evangelio de Juan. Y bueno, fin de la cita, ¿no? Entonces, hermanos, esta paz, también cito aquí a otro autor, Kittel, en el uso material del Nuevo Testamento encontramos la paz como sensación de reposo, la paz como un estado de reconciliación con Dios y la paz como salvación escatológica. El último de estos sentidos es fundamental, fin de la cita. La gracia tiene que ver con todo esto, hermanos, la gracia y la paz. Entonces, hermanos, la gracia es el favor operado en el corazón de su Hijo por parte de Dios sin que medie mérito alguno. Es su cristocéntrico amor perdonador y fortalecedor, y paz es la conciencia del Hijo de haber sido, de uno mismo, de haber sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Cito esta parte, hermanos, es importante. Aquí estoy citando a William Hendrickson. Gracia es la fuente y paz es la corriente que fluye de esa fuente. ¿Se fijan? La gracia es la fuente, el favor continuo y merecido de Dios, y paz es la corriente que fluye de esa fuente. Cuando la gracia ha operado en el creyente para salvación y nos sostiene en nuestra vida, ¿qué es lo que produce esa gracia? Paz. ¿Sí? En una situación de enfermedad, un cáncer terminal, en una situación donde hay falsos maestros, en una situación donde las cosas están difíciles en la casa, económica, en la iglesia, en la sociedad, el creyente puede tener paz, hermanos,
¿Por qué? Porque esa paz está basada en lo que el Señor nos dio, ¿no? Mi paz, ¿no dijo él que no es como el mundo la da? ¿Sí? Podemos tener paz, porque la gracia que es la fuente nos capacita para vivir en paz con Dios, habiendo sido reconciliados por el Evangelio, en paz unos a otros, espero, y en paz con una quietud en el corazón por la obra de gracia que Él está obrando en nosotros. Si usted tiene o no tiene dinero en su cartera, si usted tiene o no tiene salud, pero puede tener esa paz, ¿por qué? Porque esa gracia que fluye de la obra redentora de Cristo está en usted y en mí si hemos creído en el Evangelio. Todos estos beneficios son para los creyentes. Y es lo que Pablo está deseando para Tito y en la extensión para todo creyente, hermanos. ¿Se fija? Gracia y paz es lo que los creyentes tenemos. De las bendiciones, de las ricas bendiciones que nosotros disfrutamos que el mundo no puede tener, hermanos. ¿Se fija? Y luego procede a decir cuál es la fuente de estas bendiciones. No solamente Pablo dice, yo deseo que tú tengas gracia y paz, sino aclara y es específico que esta gracia y esa paz, la fuente es Dios. Porque dice, de Dios Padre, esta preposición implica fuente. La fuente de donde viene esta gracia y esta paz es de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Escuche, esta cláusula explica la fuente de esas bendiciones que Pablo desea para Tito y para todos los creyentes. Esa gracia fluye de Dios el Padre, quien es el autor del plan de redención, y el Hijo quien lo ejecuta. Pero ambos comparten la misma esencia divina y por lo tanto a ambos se les llama Salvador. De hecho, en el versículo 3 vemos Dios nuestro Salvador y en el versículo 4 dice Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se fijan? Se les llama a ambos Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es de la misma naturaleza que el Padre. Aquí también está la Trinidad involucrada, porque esa fe de los escogidos que lleva a la salvación, ¿por quién es obrada? Por el Espíritu Santo. ¿No es así? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para regenerarnos. Dios el Padre es el que ha ejecutado, ha planeado este plan de redención. El Hijo lo ha ejecutado con su encarnación y su sacrificio, y el Espíritu Santo es quien ha aplicado esa obra regenerándonos para que los escogidos podamos tener fe para salvación y el conocimiento que es conforme a la piedad, y ese conocimiento que es conforme a la piedad, su base es la vida eterna. ¿Se fijan? Vemos aquí la Trinidad involucrada, el Dios Trino. La fuente de toda bendición que los creyentes podemos tener, hermanos, es el Dios Trino. ¿Se fijan? La fuente de toda bendición es Dios Padre. Aquí está enfatizando la obra de Dios Padre y de el Señor Jesucristo. Y es interesante, hermanos, el sustantivo que se le da a nuestro Señor Jesucristo, esta descripción, Salvador, porque eso implica también muchas cosas, hermanos. Al decir que Dios, tanto Dios el Padre es nuestro Salvador como nuestro Señor Jesucristo, es un término muy amplio que describe varios aspectos de su obra como libertador de su pueblo. Ponga atención, esto es importante. Este término, su significado básico es la salvación humana o divina respecto a un peligro grave. Otro sentido es el curar una enfermedad, según un diccionario. Este sustantivo tiene la idea de alguien más fuerte que socorre a alguien débil y en peligro. Puede ser liberación de peligros. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a Dios como Salvador, a Yahweh como Salvador, Salmo 27.1. Salmo 27.1, hermanos. Por ejemplo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vemos liberación de peligros, en este caso del temor. Vemos en el Salmo 3, por ejemplo, que Dios también es salvador de los enemigos. Miren lo que dice el Salmo 3. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Fíjese, levántate, Yahweh, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla,
los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí a esta liberación que se refiere aquí, el salmista, tiene que ver a la liberación de los enemigos, ¿sí? Del pueblo de Dios. Dios es salvador en un sentido muy amplio, pero el sentido más amplio, y que el Nuevo Testamento es específico, habla de la liberación del castigo eterno mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvados. ¿En qué consiste esta salvación? De la condenación eterna. Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, ¿verdad? Y en primera a Timoteo 1:15, mire lo que nos dice. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué salvación se refiere? A las consecuencias eternas de nuestra separación de Dios por nuestros pecados. Se refiere a esa liberación de la ira venidera a causa de nuestros pecados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene un aspecto, esta palabra, nuestro Salvador, tiene un aspecto también de preservación. No solo nos salvó, sino que nos preserva, hermanos. O sea, tiene la idea de que Cristo murió por nosotros y nos salvó de la condenación eterna, ¿cierto? Pero también tiene otro sentido esta descripción que se le da a nuestro Señor como Salvador. Tiene que ver que Él nos preserva. Mire lo que dice Romanos 8:38. Romanos 8:38. Romanos 8:38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos preserva, nos sigue salvando en ese sentido. Juan 10:27, hermanos. Juan 10:27, miren lo que el Señor dijo. Juan 10:27 al 29. Juan 10:27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjese, y no perecerán jamás. De hecho, en el griego hay un no muy enfático, es decir, imposible. No pueden morir jamás, no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se fija que ese Salvador también nos preserva? Primera de Pedro 1:3 al 5. Mira lo que nos dice, 1 Pedro 1:3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados, fíjese, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué cita todos estos versículos, hermanos? Quiero que entienda esto. Y aquí cuando dice de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, implica que Él nos ha librado de la condenación eterna, pero que también preserva nuestras almas para que lleguemos a salvo a nuestro hogar. ¿Se fija? Él no solo murió por nosotros y nos salvó, sino que nos preserva nuestra alma para llegar a salvo a casa. Y también nos libra de los peligros presentes. Es en ese sentido que Pablo se refiere en 1 Timoteo 4:10, que Dios es salvador de todos los hombres. Miren, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí no está hablando de un universalismo, ¿no? De que Dios va a salvar a todos. Aquí se refiere a la liberación de los peligros. Aun cuando un incrédulo es librado, por ejemplo, de un accidente en un carro o de una enfermedad, es por la gracia común de Dios, ¿no? Cuánto más en los creyentes no se manifiesta esa gracia, ¿no? Dios nos libra de peligros, nos libra de cometer pecados, ¿cierto? Entonces, vemos la palabra salvación en un sentido mucho más amplio. Que obviamente la obra más grande de salvación es librarnos de la condenación eterna, ¿no es cierto? Pero también vemos esa obra redentora al preservar nuestras almas, pero también vemos esa obra redentora al librarnos de todos los peligros de nuestra alma. ¿Se fija?
es un Salvador en todos los sentidos, amplio a favor de su pueblo. Cristo lo es, hermanos, porque es de la misma esencia y naturaleza de Dios, porque Él es Dios. ¿Se fijan? El Señor Jesucristo es quien nos libró de la ira venidera, quien preserva nuestras almas y quien nos libra cada día de todos los peligros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto, hermanos? Recordando lo que vimos de los versículos 1 al 3, ¿cuál es tu llamado? ¿Con qué propósito estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? Pero de acuerdo a lo que vimos ahora en el versículo 4, hermanos, ¿eres conocido por tu fe verdadera? ¿Eres confiable para un ministerio? Piénsalo. ¿A quién estás ayudando para la expansión del evangelio? ¿Qué es lo que deseas para tus hermanos en la fe en quien Dios te permite influir? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de saber que Dios es la fuente de la gracia y la paz que disfrutamos? Si nos debemos solo a Él y Él es la fuente de toda bendición, porque entonces hacemos ídolos en el corazón buscando nuestra satisfacción en otras cosas fuera de la fuente que es Dios. ¿Qué implica que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador? ¿A quién recurrimos en todo momento de necesidad? ¿Acaso Él no es suficiente? Todas estas implicaciones, hermanos, recaen en una cosa: que Dios en su providencia y en su gracia, hermanos, en este texto, Cristo nos muestra las características tanto de un servidor fiel, como lo vimos a través de Pablo, y un ayudante fiel, como lo vimos a través de Tito, para motivarnos a la piedad. Es lo que vimos en estos 4 versículos. En este texto, Cristo nos muestra las características de un servidor y un ayudante fiel para motivarnos a la piedad. Vimos entonces introduciendo una encomienda a la piedad. Vimos en el versículo 1 al 3 el autor de la carta y sus características, una vida comprometida al evangelio. En la primera parte del versículo 4 vimos el receptor de la carta y sus características, un creyente confiable que muestra fe genuina. Y en la segunda parte del versículo 4 vimos el deseo del autor hacia el receptor, bendiciones espirituales por encima de éxito terrenal. Que el Señor nos ayude en su gracia a ser fieles y a poder poner en práctica estas verdades que el Señor nos reveló tan ricamente, tan solo en estos 4 versículos, y tan solo con el versículo que vimos ahora, tenemos mucho que meditar y aplicar a nuestras vidas. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude, mis hermanos. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del ser y nos deja sin excusa, Señor, desnudos delante de ti en nuestras intenciones. Tú conoces todo de nosotros. Queremos vivir una fe íntegra. Queremos ser como Pablo, Señor, comprometidos al evangelio. Queremos ser como Tito, colaboradores fieles con una fe genuina, Señor. Queremos ser útiles en tu obra y en tu reino. Queremos vivir una vida piadosa, Señor. Ayúdanos, porque sin tu gracia no podemos. Síguenos ayudando en tu providencia, Señor, en tu gracia, a poder seguir aprendiendo lo que tú nos quieres decir en esta carta, a través de las próximas predicaciones también, y que lo que hemos escuchado hasta hoy, que puedas tú obrar en nosotros santificación para tu gloria, Señor. Bendice a tu pueblo y gracias por tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.